Capítulo 4, los primeros pasos. A la mañana siguiente, un estómago gruñón abrió los ojos de George. Un lagarto rojo se cernía sobre él y cada respiración caía sobre su rostro. Buenos días, George. Despierta. NRGHH, George. Despierta, despierta. Señor. Blitzer empujó los pies de George con las garras de sus propios pies. Una sensación que recuerda a las astillas que se clavan en los dedos de los pies. Haciendo una mueca de dolor, George se cayó del lecho de paja y cayó directamente sobre la tierra. Hacía tanto frío como una cueva húmeda y él se puso de pie a toda prisa, gimiendo todo el tiempo. Estoy arriba, estoy arriba. Es hora de desayunar. Dijo Blitzer, antes de girar la cola y salir corriendo. George se frotó entre los ojos. Desde ayer había juguetes esparcidos por toda la habitación. Un gruñido retumbó en su estómago, gracias a un olor celestial que se filtraba en las fosas nasales de George desde afuera. Huele a bayas dándole palmaditas en el vientre. Oswald se alejó para saludar el día. El resto de la familia estaba presente y contabilizada en la sala de estar cuando George se unió a ellos. La madre de Blitzer acababa de terminar de poner la mesa con unos cuantos platos de bayas. Su padre se apoyó en el banco con un trozo de papel en las manos, desinteresado en el sonido de los pasos de George que se acercaban. Ah, buenos días, George. ¿Cómo estuvo la cama? Preguntó Nera, sonriéndole a los Abbott al verlo. George estiró los brazos. Estuvo bien, pero no estoy acostumbrado a dormir con pajitas o chiar. Nera preguntó. ¿En qué duermes normalmente entonces? George le puso una mano en la barbilla. Ahora bien, ¿cómo explico las camas humanas, un gran montón de tela? En casa dormimos en un colchón y nos cubrimos con una manta. Los colchones son como una cuña enorme y suave. Es muy cómodo. Me sorprende que ustedes mismos no duerman con mantas, para ser honesto. Nera levantó una ceja. Pues bien, vuestro mundo debe ser muy próspero. Es difícil conseguir mantas por estos lares. Hay que ir a Agate a comprarlos y cuestan bastante dinero, explicó. George se mordió la mejilla. Esto no es lo que nadie quiere oír por la mañana. Oye papá, ¿podemos comer? El nidorino levantó la vista del periódico, frunciendo el ceño. Cuando termine de leer las noticias, Blitzer, ¿qué es ahora? Vine. Nerón golpeó el papel contra la mesa y luego se apoyó. Parecía un gigante en comparación con la mesa, que estaba cerca del nivel del suelo. Aparentemente ha habido problemas con esos fugitivos, ¿eh? ¿Qué tipo de problema? Preguntó Nera. Nerón simplemente se encogió de hombros y agarró una rebanada de pecha de su plato de madera. ¿Algún tipo de pelea? No lo sé. No me sorprendería que ese fuera el caso, pero no hay casi nada escrito aquí sobre ellos. Nada sobre quiénes son o para qué se les busca. Lance no dejaría eso de lado. Lo conozco bastante bien. ¿Quién es Lance? Blitzer le preguntó a su padre, con un bocado de Oranberry. El druidón que vive en las afueras de la ciudad. Cabeza roja, cuerpo azul. Él es el tipo que escribe las noticias. ¿No te dije esto antes? Y no olvides tragar antes de hablar. Oh. Blitzer hizo lo que se le pidió. Nerón se lamió los dientes. Así que sí, qué gran cosa. A mí no me importaría si fuera tú. En todo caso, esos soldados lo usarán como excusa para hacer algo. Como siempre. George asintió. Puede que los fugitivos fueran noticias extrañas por aquí, pero en casa eran tan comunes como los días que terminaban en día. Aún así, no era exactamente una noticia emocionante. Por lo que sabía, esos mismos criminales podrían haberlo encontrado antes que Blitzer. ¿Y qué habría pasado entonces? En efecto, dijo Nera, luego juntó sus patas delanteras. Muy bien, todos, vamos a profundizar. Los sonidos de masticación llenaron la habitación. Los jugos salpicaban como la lluvia en una tormenta, mientras la mezcla de bayas desaparecía rápidamente de los platos de todos. Todos estaban demasiado ocupados atiborrándose como para asimilar el desorden. Sin embargo, esto no pasó desapercibido para George, cuya boca, barbilla y nariz ahora estaban pintadas de un rosa rojizo y olían a fruta dulce. Mirando alrededor de la mesa, sonrió. Menos mal que aquí todo el mundo come incluso más como un animal que yo. Nunca podrán sermonearme sobre modales en la mesa, jaja. ¿Quién los necesita?
Al final, una capa de jugo cubrió los platos de todos. George se lamió los labios hasta limpiarlos. Blitzer tomó su plato en sus manos y se echó el jugo por la garganta, haciendo ruidos de sorbo todo el tiempo. Su padre hizo lo mismo sin los sonidos, mientras que su madre bebía a un ritmo razonable. Ah. Las bayas de Oran son las mejores. Gracias por la comida, mamá. Ella sonrió. De nada, Blitzer. Oye George, ¿vas a beber eso? Blitzer señaló el charco en el plato de George. Ya estaba llegando a eso, tartamudeó el Oshawott, levantando rápidamente el plato para lamerlo y limpiarlo. El Charmander que estaba a su lado se rió. Ese es el espíritu. ¿No estás acostumbrado a cómo comemos, George? Preguntó Neron. George detuvo su lamido por un momento. ¿Podrías decir eso? El resto de la mesa se rió entre dientes en respuesta. Con el tiempo te acostumbrarás, dijo Nera. Ahora ven, es hora de lavarte la boca. Tienes que cuidar bien tus dientes. Todos fueron a la habitación donde George se había bañado ayer. En la esquina había un lavabo del tamaño de 2 manos ahuecadas. Nerón vertía agua de un agujero en la pared, y todos se turnaban para lavarse el jugo y los trozos de bayas de la cara y la boca. Una vez hecho esto, Blitzer recurrió a George. Oye, salgamos a jugar juntos. Podemos pasar por la puerta trasera, no lo haces, muchacho. Nerón gruñón. Las últimas veces, te escapaste y no regresaste hasta que afuera estaba completamente oscuro. Ni una posibilidad. Está bien, Blitzer dejó sus brazos colgando. Entonces a través de la puerta principal. Recuerda, no salgas demasiado lejos. Sí, mamá y papá. Una vez que la puerta principal volvió a su lugar, cualquier posibilidad de que Blitzer obedeciera ese último consejo se fue por la ventana. Está bien, vamos a explorar. George asintió. A ese lugar especial en el bosque del que hablabas, ¿verdad? Claro. Tenemos que volvernos más fuertes de alguna manera. Blitzer contempló las llanuras. El bosque gritaba y tanto él como George estaban a punto de responder. Vamos. Espera un minuto, dijo George. ¿No deberíamos prepararnos para esto? ¿Comida, armas, ese tipo de cosas? ¿Es realmente la mejor idea simplemente entrar y esperar lo mejor? Blitzer se encogió de hombros y su cola se balanceaba curiosamente hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué no sería así? No está tan lejos, duraremos en nuestros vientres, no hay problema. ¿Y por qué necesitaríamos conseguir armas? Somos nuestras propias armas. ¿No confías en tu Skullchop? ¿Skullchop? George miró su pecho y se quitó el caparazón del estómago, casi dejándolo caer en el proceso. Mira, sé que dijiste que tenías fe en mí anoche. Pero parece que sé cómo usarlo. Estoy seguro de que eventualmente lo descubrirás, dijo Blitzer. ¿Y ahora qué estamos esperando? Estará oscuro cuando termines de practicar, vamos. George negó con la cabeza. Aquí no pasa nada. Con el sol brillando en su rostro, George y Blitzer continuaron su alegre camino, esta vez sin chocar con otros. A pesar de esto, los otros Pokémon de la aldea todavía fruncieron el ceño mientras pasaban corriendo. Pokémon más viejos, por lo que parece. George se limpió la frente. Era difícil seguirle el ritmo a Blitzer, con sus saltos y carreras por todos lados. ¡Hey! Blitzer. El Charmander se detuvo en las afueras del pueblo. George tropezó y se acercó lo suficiente a la cola de Blitzer como para chamuscarle las puntas del pelaje. Cierra 1. Hola Speedy. ¿Cómo estás? Dijo Blitzer. George miró por encima del hombro y vio a un Raichu sentado en una caja en un porche delantero. No está mal. Nada mal. ¿Quién es este tal Oshawott? No había visto esta cara antes. Blitzer puso un brazo sobre el cuello de George, cuyos ojos se posaron en él en un instante, antes de estremecerse por lo que parecía agua revolviéndose en la parte posterior de su garganta. Este es George. Lo conocí ayer en el bosque. Él no es de por aquí, pero ahora se queda conmigo y con mis padres. Un nombre extraño si alguna vez escuché uno, dijo el Raichu. Lo que sea. ¿Quién soy yo para juzgar? Hola, Oshawott George. Compañero Osa, si lo prefieres. Mi nombre es Speedy. Blitzer y yo hablamos de vez en cuando, cada vez que él pasa por mi puerta principal. De todos modos, ¿a dónde vas? No a esa mazmorra misteriosa, espero.
Oh, sí lo somos. Dijo Blitzer. Speedy sonrió. No te detendrás, ¿verdad? Ah, ¿qué importa? Tengo suerte de que Junior no esté aquí ahora mismo. Se habría escapado contigo en un instante. Jaja, lo habría hecho. ¿Dónde está Junior en realidad? Blitzer se preguntó en voz alta. George se quedó de pie, dando vueltas con sus pulgares, mirando de un lado a otro entre el bosque y de regreso al pueblo. Es posible que Nerón y Nera los hayan estado siguiendo, así es. Oh, solo está jugando con otros amigos, no es gran cosa. Ese niño no es el más inteligente, pero es lo suficientemente inteligente como para saber que estará en serios problemas si huye como lo estás haciendo tú, dijo Speedy. Oye, no se lo digas a nadie, ¿me oyes? Blitzer agitó un dedo en dirección general a Speedy. Rápidamente se encogió de hombros. Claro. No soy ningún chismoso. Pero recuerda, estás solo ahí fuera. Buena suerte, muchachos. Con ese desvío fuera del camino, Blitzer y George atravesaron los campos de hierba y luego se dirigieron al bosque. Varios pájaros, desde Swallow hasta Taillow, chirriaban en lo alto, como ayer. George los estudió una vez más. Bird Pokémon se comportó igual que los pájaros comunes. Un poco más fácil de asustar que las palomas que infestan las estaciones de tren, pero los pájaros de todos modos. Está bien, George, ¿estás tan emocionado como yo? Vamos a explorar una mazmorra misteriosa. Una llama pasó ante la nariz de George, lo que le hizo saltar de nuevo en reflejo con un chirrido agudo. Blitzer se había desviado y ahora caminaba hacia atrás. No seas tímido ahora. No es súper peligroso ni nada. George apretó los dientes. Sí, solo estoy nervioso, eso es todo. No había bosques alrededor de mi casa y no soy exactamente un amante de los bosques, ya sabes, en caso de que el chirrido no lo delatara. Maldita sea, pensar que alguna vez haría un sonido así. Sería un hazmerreír aún mayor en clase. Blitzer se detuvo en seco para pensar. En realidad es una buena idea. Aún no estás acostumbrado a luchar contra Pokémon, pero saber a qué te enfrentas lo hace mucho más fácil. ¿Pero cómo es? Preguntó George, con los oídos alerta. ¿Todo llega a ti por sí solo? Porque si no, estaré en problemas. Blitzer asintió. De hecho lo hace. Al ver crecer a otros respiradores de fuego, me pregunté cómo era eso y cómo lo hacían. ¿Te dolió? Definitivamente me pareció doloroso. Pero un día, un pájaro que buscaba sangre me atacó y le escupí una bola de fuego. Eso lo asustó muy rápido. Mostró sus dientes con una amplia sonrisa. Entonces, simplemente vendrá a mí. No nos iremos de este lugar sin ver un poco de agua tuya, te lo garantizo. George no quedó impresionado. Lo dudo. ¿Por qué crees siquiera que puedo escupir agua de mi boca? Mira lo pequeño que soy. Mientras continuaban, George respiró profundamente para intentar calmarse, con poco éxito. Mazmorra misteriosa. El término me sonaba familiar. Algo que implica que los mapas sean inútiles, porque el entorno mismo cambia en cada visita. Sin mencionar peligros y secretos como ningún otro. ¿Qué encontraría en uno? Una respuesta a por qué lo trajeron aquí. No había muchas posibilidades, pero la curiosidad impulsó a George a seguir adelante. El bosque adquirió un tono verde más oscuro. Mientras el viento aullaba, George y Blitzer llegaron a un espacio abierto. Un cartel bloqueaba el rastro y llevaba un mensaje escrito en caracteres alienígenas que George de alguna manera reconoció. Blitzer se acercó al cartel y luego lo golpeó con un solo dígito. ¿Ves eso, George? Ahí está. Greenwood Forest MD, actúe con cuidado. MD significa mazmorra misteriosa. A pesar de no haber visto nunca antes a los personajes, George pudo distinguirlos un poco. No es particularmente rápido, pero lo suficiente como para ser legible. George miró más allá del cartel, hacia el comienzo de esta mazmorra misteriosa. Aparte de que las plantas eran más oscuras, nada distinguía el paisaje del resto del bosque. ¿No se ve este lugar diferente? ¿Qué lo hace tan especial, aparte de ese cartel? No veo nada extraño. Bueno, por eso se llaman mazmorras misteriosas. Parecen bastante comunes por fuera, pero no lo son. Sabemos que cambian en cada visita, pero hay tantas cosas sobre ellos que nadie sabe. Y por eso los exploramos, porque queremos descubrirlo. Blitzer agarró suavemente a George por los hombros.
¿Listo para entrar? Lo más preparado que pueda estar. Es una suposición, pero no es que nadie sepa cómo estar preparado para esto. Está bien. Allá vamos. Blitzer y George entraron a la mazmorra uno al lado del otro. El sendero era lo suficientemente ancho para soportar a ambos. Ante el ambiente de vientos aulladores, se aventuraron dentro de este extraño lugar. Hacía frío y el aire apestaba a hierba húmeda. Oye, mira, allá. Blitzer aceleró el ritmo y se adelantó. George siguió sus pasos sin perder el ritmo, mordiéndose el labio todo el tiempo. Había algún tipo de claro más adelante, similar al que había hecho para entrar a la mazmorra. Una vez que alcanzó a Blitzer, George vio que era solo un claro vacío. ¿Puedes creer esto, George? En realidad estamos dentro de una mazmorra misteriosa. Mira, aquí hay caminos que se bifurcan en todas direcciones. George se rascó entre sus orejas triangulares. Todos estos caminos parecen iguales. Probemos con el del medio, dijo Blitzer, luego olió el aire. Creo que pronto encontraremos Pokémon salvajes, lo puedo sentir. George también olió el aire. Había algo presente además del olor de Blitzer y la hierba, pero él no sabía qué. Olía como otra criatura. El olor era mucho más potente que el de Blitzer, a pesar de que el Charmander estaba parado justo a su lado. Algo no parecía estar bien. Skibidi. George no tuvo tiempo de parpadear antes de sentir algo arrastrándose por su pecho. Miró hacia abajo y vio un Spinarak verde gigante mirándolo fijamente. ¡Ah! George movió frenéticamente sus brazos. Quítatelo, quítatelo. Blitzer saltó hacia atrás y agitó los puños frente a su cara. Sí, ahí está. Muéstrale de qué estás hecho, George. El Spinarak se arrastró hasta el hombro de George. No puedo. Sí puedes. Vamos, golpéalo ya. El Spinarak presionó su cabeza contra el hombro de George. Un dolor ardiente se disparó dentro de él y gritó. Era como si le hubieran pinchado con una tijera. Las mandíbulas de su atacante crujieron. De repente, las patas de la araña fueron arrancadas de su pelaje. George levantó la vista a tiempo para ver a Blitzer arrojando el Spinarak al suelo y luego golpeándolo con fuerza con la misma garra. Silbó suavemente una última vez, antes de desmayarse. Blitzer se lo llevó. Uf. Eso fue duro allí, amigo. ¿Por qué no respondiste? George miró a Blitzer a los ojos con una mirada exasperada. Lo estaba intentando. No sé qué más hacer, Blitzer levantó una garra. Es solo un Spinarak, George. Todo lo que tuve que hacer fue rayarlo y listo. Claro, muerden, pero no muerden muy fuerte. ¿Lo sientes? El Charmander empujó a los Awots sobre su espalda para que caminara más lejos. Suspirando, George frotó el pelaje encima de la marca de su mordedura. Me dolió, a diferencia de lo que afirmó Blitzer. Sin mencionar la picazón alrededor de la marca, que picaba como una mancha de ortiga. Qué mentiroso, para ser una araña, muerden fuerte. ¿Entonces los Spinaraks de tu mundo no muerden? Preguntó Blitzer. Lo hacen, pero normalmente no lo sientes. De todos modos, no son las arañas a las que estoy acostumbrado. Ah, voy a tener que andar con esto ahora, ¿no? No te preocupes por ese pequeño bocado, George. Creí que no eras un pollo. George meneó furiosamente la cabeza. ¿Qué? Por supuesto que no. Da. Viniste aquí conmigo, no puedes estar. Eres nuevo en esto, eso es todo. Ni siquiera has sido un Pokémon durante más de un día. Todo el mundo ha sido picado por un insecto grande antes. Es como algo que tienes que experimentar antes de alcanzar la mayoría de edad, simplemente no hay forma de detenerlo. No hay de qué preocuparse, George. Ya no sientes esos moretones y rasguños de ayer tampoco. Esa última afirmación fue dicha como un hecho. George quedó estupefacto más que nada. ¿Cómo sabría Blitzer lo graves que eran esos rasguños? Por extraño que parezca, tenía razón. George apartó el pelaje azul que estaba encima de su pezuña. Ese fue el rasguño más desagradable de ayer, pero ya no estaba allí. En absoluto. Ni siquiera una cicatriz, y mucho menos picazón sobrante. ¿Cómo se curó tan rápido? ¿Sorprendido? George levantó la vista y vio a Blitzer riendo. Nosotros, los Pokémon, somos un grupo robusto, George. Nuestros cuerpos están acostumbrados a recibir golpes y creo que es por eso que nos curamos de rasguños y mordeduras tan fácilmente.
Está en nuestra sangre. Interesante, murmuró George. Nada de eso tenía mucho sentido, pero lo aceptó tal como era. Mundo diferente, reglas diferentes. Si era cierto, quizá era para mejor. Más juego, menos preocupación. Los dos siguieron avanzando por el sendero y el aire se hizo más frío. George estaba nervioso, con los ojos medio cerrados y severos. Bueno, entonces no es nada. No es nada, está bien, el sonido de hojas susurrantes llegó a sus oídos. Solo un bocado, nada más, ¿oyes eso? Blitzer miró hacia la derecha pasando a George, entre los arbustos. Un par de ojos se arrastraron entre las hojas. George no respondió. Blitzer lo empujó erráticamente, intentando sacarlo de sus pensamientos. George. Sí, es solo un bocado, me he sentido peor Skibidi. Un silbido atravesó las hojas. Blitzer cayó de rodillas. Ark. ¡Cuidado! George sostuvo su brazo derecho frente a él, haciendo una mueca. Me he sentido peor, y puedo hacerlo peor. George movió su brazo hacia la derecha. Golpeó como un látigo contra el espinarak que saltaba hacia él, conectando con un ruido sordo. El insecto atacante fue arrojado lateralmente al suelo, rodando hasta detenerse a unos pasos de distancia, silbando débilmente. George lo miró con ojos de halcón, anticipando el siguiente movimiento. Esto no había terminado. Podía olerlo y saborearlo en el aire. No estaba solo. Schri. Un scatterbug saltó de los arbustos. George saltó del camino. Los grandes ojos del insecto se movían hacia adelante y hacia atrás, entrando en pánico. George levantó el otro brazo y le dio un golpe en la cabeza al scatterbug. Se encogió y se sacudió, cuando de repente una sombra cayó sobre él. Antes de que supiera lo que estaba pasando, Blitzer se abalanzó con un rasguño de sus garras, noqueándolo. George, satisfecho consigo mismo, dejó que sus brazos se relajaran. ¿Ves? Te dije que podías hacerlo. Bueno, ver es creer. Blitzer rodeó a George con sus brazos y lo abrazó fuertemente. George se sintió demasiado abrumado para devolver el gesto. Sus ojos apenas pasaron por encima de los hombros de Blitzer. Sin embargo, fue una buena garantía. Eran difíciles de conseguir. Cuando Blitzer lo soltó, volvió a buscar otros Pokémon salvajes, olfateando el aire. Parece que estamos a salvo. No puedo ver ni oler nada más. Sigamos adelante. ¿Sabes lo grande que es este lugar? Preguntó George. No exactamente, pero si recuerdo correctamente lo que escuché de Speedy y algunos otros, no debería ser demasiado grande. No deberíamos estar muy lejos del final ahora. Blitzer agarró su cola y la extendió frente a él. Pero está un poco oscuro. Bajo la luz guía de la cola de Blitzer, los dos se dirigieron a las profundidades del bosque. Las hojas de arriba se habían vuelto demasiado densas para que brillara el sol. Mantuvo el bosque debajo oscuro y húmedo. Desde las gotas de rocío sobre la hierba hasta el aire húmedo que soplaba, parecía extraño. Sin mencionar la falta de Pokémon que no atacaran a simple vista. Estaba muy lejos del pueblo. A pesar de la corta distancia entre ambos, un abismo separaba ambos mundos. Para George, era aún más distante. Entonces algunos Pokémon pueden hablar y construir sus propias aldeas, mientras que otros son animales salvajes. Pero no lo son, ¿verdad? Parecía que Spinarak y Scatterbug estaban trabajando juntos. ¿Hay algo en esta mazmorra misteriosa que les hace querer atacar? Cuanto más reflexionaba, más se intensificaba el deseo de encontrar una respuesta. El rastro que seguían se bifurcaba a intervalos aleatorios y de repente se hacía más delgado o más ancho. No había ningún patrón ni regla en este lugar. Estaba en constante cambio, como había dicho Blitzer. Incluso mirando hacia atrás, era difícil reconocer el camino que habían estado siguiendo. Lo único consistente fueron los insectos que saltaban de los arbustos. Spinarak, Scatterbugs, Caterpies y Metapox, Speupas e incluso un bibillón solitario. George tenía que recuperar el aliento de vez en cuando. En el caso de los insectos pequeños, seguro que buscaban sangre. La cosa se está poniendo un poco más empinada, George. Creo que estamos cerca del final. Blitzer salió corriendo. ¿Estás seguro? ¿Qué significa incluso que se vuelva un poco más empinado? Aquí. Mira esto. ¿De qué estás hablando?
George subió la colina y fue recibido por un campo de plantas en plena floración. Un vasto paisaje de colores como los de la paleta de un pintor, brillando a la luz del sol frente a sus ojos. Oh, vaya, hermoso, ¿no? Blitzer observó con una amplia sonrisa, arrancando una flor y esparciendo los pétalos sobre el viento. Nadie más sabe que está aquí. O eso, o lo están ocultando delante de nosotros. George entró al campo, tocando y oliendo las plantas por sí mismo. Blitzer, tienes que venir aquí para ver esto. Blitzer hizo una mueca. Me gustaría, pero no estoy seguro si puedo. No sé exactamente qué tan sensibles son estas plantas al fuego o... George se mordió el labio. Bien. Para que esa llama en su cola pueda prender fuego a las cosas, Blitzer se sentó en el tocón de un árbol, enclavado justo entre todas las flores. Diviértete ahí abajo, ¿de acuerdo? Esperaré aquí hasta que creas que has visto suficiente y luego regresaremos. Puede que no pueda disfrutarlo tanto como tú, pero me alegro de haber venido aquí. George asintió. Sí, yo también. Debe ser divertido ser del tipo acuático, dijo Blitzer, mientras George corría por el campo. Nunca tienes que preocuparte por provocar incendios por accidente. Algo sale mal en el pueblo y todos inmediatamente asumen que lo hice, jaja. Se metió la lengua en la mejilla. Espera, ahí, George. Quizás quieras tener cuidado. George sacó la cabeza de las flores. Ya no hay más bichos por ahí, ¿verdad? Sí, pero puede que haya algunos tipos de césped por ahí. Pueden doler mucho si no tienes cuidado. ¿En serio? George miró por encima del campo. Por muy hermoso que fuera, no pudo evitar deshacerse de la sensación de que no era tan rosado como parecía a primera vista. Bueno, está bien entonces. Quizás deberíamos regresar entonces. Blitzer asintió. Puede que no lo haya disfrutado tanto como tú, pero aún así me alegro de haber venido aquí. Por eso quiero convertirme en explorador. Para ver lugares como este. George sonrió. Sí, comprensible. Nunca tuve la oportunidad de hacer lo mismo, dijo, pensando en los grises de la ciudad mientras se unía a Blitzer en la campaña. Hasta ahora. Blitzer le guiñó un ojo. El Oshawott sonrió. Hasta ahora. Permanecieron en el tronco durante un buen rato, contemplando su entorno al máximo, mientras observaban insectos de ojos morados arrastrarse a lo lejos. Capítulo 5, Crisis en el pueblo. No fue hasta última hora de la tarde que Blitzer y George regresaron a Greenfield. El camino de regreso no había estado exento de atracos, pero lo lograron. Los insectos no eran tan amenazantes al final del día. Unas cuantas picaduras aquí y allá, una picadura o dos, pero nada importante. Lo más difícil fue encontrar una excusa para volver a casa todo rayado, como ayer. Ah, por fin en casa. Blitzer se puso las garras en la nuca, antes de abrir la boca en un bostezo. Toda esa exploración realmente me cansó, seguro que sí. George miró fijamente la llanura que los separaba del pueblo, jugueteando con sus dedos todo el tiempo. ¿Estás seguro de que tus padres no se enojarán con nosotros? Nos dijeron que no nos metiéramos en problemas. Lo cual hicimos. Blitzer negó con la cabeza. Por supuesto que no. Ya están acostumbrados a que me vaya al bosque. No es mi culpa que no haya mucho que hacer en el pueblo, ¿verdad? Hay un número limitado de niños de mi edad. Y nadie más quiere ir a explorar conmigo. George se mordió el labio. Probablemente porque aún no han perdido la cabeza, me gustaría conocerlos, la verdad, dijo en tono apagado. Oh, podemos ir a buscarlos ahora mismo, si quieres. Si no estás demasiado cansado, quiero decir. No quise decir inmediatamente, respondió George con los ojos en blanco. Especialmente cuando estoy cubierto de arañazos. Blitzer se rió entre dientes. Jaja, no te preocupes. Yo también estoy vencido. Y esa es la prueba de que hicimos un buen trabajo. Ambos nos hemos vuelto más fuertes, ¿no? Tú especialmente. Quiero decir, ayer tenías incluso menos conocimiento de tu propio cuerpo que un bebé, y mírate ahora, George. Los ojos de los Abbott se movían de izquierda a derecha, por lo que no tuvo que mirar a Blitzer a los ojos. Está el optimismo y luego está la fantasía. George no se sentía más fuerte en lo más mínimo. Claro, hace apenas un día estaba huyendo para salvar su vida de un Shromish entre todas las cosas, pero nada de lo que enfrentó habría sido un problema el día anterior.
No estoy seguro de que unos pocos errores signifiquen algo. Blitzer el Charmander levantó las garras. Oh, no seas tan deprimente. Todo el mundo tiene que empezar por algún lado. ¿Sabes con qué frecuencia mis padres me recuerdan la primera vez que intenté escaparme del pueblo y cómo regresé gritando por un poco de Starly? Eso fue cuando yo era apenas un niño pequeño. Pero me hice mayor y seguro que me hice más fuerte. Ninguna Starly se interpone en mi camino ahora. Blitzer posó como si fuera un héroe poderoso, con ambos puños apretados contra sus costados. George chasqueó la lengua. Eres todavía un niño, genio. Pero solo son pájaros e insectos. Ese no es un listón muy alto para superar, ¿verdad? ¿No hay Pokémon capaces de romper montañas y provocar inundaciones? Sé que ambos nos haremos más fuertes eventualmente una vez que tengamos la edad suficiente, pero es difícil de creer cuando lucho por quitarme una araña detrás del bosque surgió un viento. Como antes, Blitzer le dio un codazo en la espalda a George para que caminara. Si no fuera por la hierba que rozaba su cola, no se habría dado cuenta. Mira, no sé qué tan fuertes son los humanos, pero sé lo fuerte que soy yo, explicó Blitzer. Y también sé que a partir de ahora todo va a mejorar. Un día derretiré rocas y volaré. Comparado con eso, ¿qué soy yo? No mucho. No nos quejemos de lo difícil que es todo ahora, ¿de acuerdo? Somos los novatos de hoy y los héroes del mañana. Levantó una mano en el aire, mientras su cola se ensanchaba de emoción. Eso es lo que somos y nadie me convencerá de lo contrario. George asintió. Bueno, espero que tengas razón, pensó para sí mismo, recordando la fantasía de ser un guerrero poderoso, un Seamitar en cada garra. Blitzer habló de ello como algo inevitable, sin importar en qué dirección lo cortaras. Un día, esa fantasía se haría realidad. Pero ese día estaba muy lejos. Un largo camino por un camino lleno de pruebas y tribulaciones. Un gruñido acabó con las fantasías. Al parecer, el estómago de George ya no estaba interesado en oír. Toda esa preocupación me está dando hambre. ¿Crees que tus padres están preparando algo ahora mismo? Blitzer miró hacia el sol, luego meneó la cabeza y sus ojos lucharon por permanecer abiertos. No, parece que es demasiado pronto para eso. Pero los héroes siempre deben estar bien alimentados. Lo haremos nosotros mismos si es necesario. Él gritó. Luego su estómago soltó su propio bramido. Aunque ahora mismo tengo muchas ganas de que mamá cocine, no hay problema. Toda la comida es buena. Bueno, ¿qué estamos esperando? Dijo George, apretando los puños. Me muero de hambre y después de todo eso merecemos algo. Aunque era el tipo de viaje que la directora no consideraría demasiado lejano. Ya no debería pensar así, no me importa lo que piensen los demás, me recompensaré si es necesario. ¿Sí? Ese es el espíritu. Blitzer aplaudió. Comida. Con una velocidad vertiginosa, corrieron por el campo, veloces y enérgicos a pesar de que corrían vacíos. Humano o Pokémon, los estados de ánimo seguramente cambian rápidamente una vez que se involucra la comida. En ese sentido, la transición entre mundos no fue tan radical. Blitzer estaba ansioso por llenar su vientre y George no era diferente. Y sobre todo porque aquí comía bien. Pero la dicha no duraría. Al llegar a Greenfield, fueron recibidos por una calle desierta, con conmoción proveniente del otro lado del arroyo. Varias voces gritaban unas sobre otras. Estaban demasiado lejos para pronunciar palabras, pero nada de eso era tranquilizador. George, ¿escuchas eso? Sí, parece que todo el mundo está reunido para algo. Esto sucede a menudo. En realidad no, solo cuando es importante. E incluso cuando es importante, la gente lo difunde a su propio ritmo. Esto casi nunca sucede, a menos que los ojos del encantador se iluminaran. A menos que sean malas noticias. George. Creo que tendremos que posponer la comida por un tiempo. La boca de George se curvó con el ceño fruncido. No puede ser tan malo, ¿verdad? Blitzer asintió. Ojalá que esto no sea tan malo. Me gustaría comer en paz, a pesar de las protestas de su estómago. George siguió a Blitzer hacia la multitud. Los caminos en el camino estaban tan inquietantemente desiertos como el frente. En un día normal, verías a alguien sin importar dónde miraras. El pueblo podía ser pequeño, pero siempre lleno de vida en un día normal. Akun. Las carreteras de la orilla sur, el puente, todos los lugares estaban tranquilos como un ratón.
Una vez cruzado el puente, en lugar de girar a la izquierda hacia la choza, Blitzer y George giraron a la derecha. Más allá de unas cuantas calles más estaba la plaza del pueblo, fuente de la conmoción. Al parecer todo el pueblo estaba reunido aquí. A primera vista, George supuso que estaba mirando 200 cabezas, la mayoría caras nuevas. Speedy estuvo aquí, al igual que Nero y Nera, y la gente con la que Blitzer tenía un don para encontrarse ayer, como la vieja señorita Eldogos. No pueden simplemente hacer esto, ¿verdad? ¿Qué se supone que debemos hacer? Tenemos que hacer algo. ¿Cómo vamos a explicarles esto a los niños? Pero no podemos hacer nada. Son demasiado fuertes para eso, caza de fugitivos, tonterías. Todo es una excusa para volver a robar, te lo digo. Una excusa. En la plaza del pueblo se había desatado un caos absoluto. Algunos gritaban a todo pulmón, otros lloraban por sus hijos y otros estaban atrapados en el medio, confundidos sobre qué hacer. Blitzer y George observaron ansiosamente el caos desde la distancia, sin saber qué decir o pensar. «Blitzer», pronunció una voz en la discordia. Un familiar roedor naranja saltó entre la multitud, con una mirada amarga en su rostro. ¿Es Speedy? Blitzer tartamudeó. ¿Qué está pasando aquí? Ante esto, el Raichu meneó la cabeza. Ya es bastante difícil tener que explicarle esto a mi pequeño más tarde, son los soldados, muchachos. Los soldados vinieron. ¿Qué pasó? Blitzer gritó. George se alejó reflexivamente de él. Solo hizo falta soldado y suena como el resto no están contentos. ¿Sabes que no hemos estado dispuestos a hacer lo que la reina quiere, sí? Speedy dijo en tono monótono, como si le hubieran quitado toda la emoción. ¿Qué quieren de nosotros? Preguntó Blitzer. Speedy negó con la cabeza una vez más, probablemente para demorarse en tener que decírselo. George, sin embargo, tenía una sensación persistente en el fondo de su mente. En el fondo, él ya sabía cuál sería la respuesta a eso. Se trata de mí, ¿no? ¿Eh? ¿Me están buscando, no? Ayer los sobrevolé buscándome en el bosque, habló George en voz baja. Lo que había oído todavía era tan claro como el cristal. ¿En qué tipo de Pokémon crees que se ha convertido? No me importa, lo vamos a encontrar. Tenía que haber estado relacionado. No podría haber sido otra cosa. No a George. Sus recuerdos eran prístinos y brillaban como una perla. ¿Sabes cómo se llaman esos soldados? ¿Existe uno llamado Skal? ¿O uno llamado Terez? Speedy miró a George con el rostro estupefacto y luego se encogió de hombros. Niño, no sé de qué estás hablando. Simplemente se llevaron la mitad de nuestra comida que... Blitzer puso el pie en el suelo. ¿Cómo es que se llevaron la mitad de nuestra comida? No pueden simplemente hacer eso. ¿Quiénes se creen que son? Lee el periódico, muchacho. O se lo damos o se lo llevan por la fuerza. ¿Era esto o alojar soldados en nuestras casas mientras buscan fugitivos, y no queremos que nadie salga herido, Blitzer? Por difícil que sea, no tenemos otra opción, dijo Speedy. George sintió que el hambre le carcomía el estómago. El verdadero hambre era una rareza, algo que solo existía en los polvorientos libros de historia. Sin embargo, aquí estaba en todo su horror, todo gracias a los Pokémon que la aldea más odiaba. Los soldados. Chicos, ya encontraremos una solución. Mantén la calma, ¿de acuerdo? No pasarás hambre, dijo Speedy con voz temblorosa, antes de marcharse. Blitzer se acercó al Raichu con una garra, pero no dijo nada. Speedy desapareció entre la multitud. Lo último que Blitzer y George lo vieron hacer fue agachar la cabeza. Genial. ¿Y ahora qué hacemos? George sostuvo sus brazos sobre su pecho. No tengo menos hambre aquí, ¿tus padres todavía tienen algo? Speedy dijo que solo se llevaron la mitad de la comida, ¿verdad? Todavía debería haber algo. Y no estás tomando lo que quieras. Alarmados, los dos niños saltaron para enfrentarse a la multitud. Los padres de Blitzer estaban parados justo frente a ellos, uno sacudiendo la cabeza y el otro rascándose erráticamente una pata delantera con la otra. Escuchen muchachos, no pude evitar estar atento a todo eso. Recuerda que estamos todos juntos en esto, ¿de acuerdo? Así que resolveremos algo juntos, dijo Nerón. ¿Todavía tenemos algo para comer? Blitzer y George preguntaron al mismo tiempo. Sí, paciencia.
Tendremos que tener cuidado con lo que comemos por ahora. Hasta que podamos reponer las existencias. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? ¿Qué pasa con el campo? Dijo Blitzer mientras sostenía su cola frente a su pecho. Nera negó con la cabeza. ¿Podemos irnos a casa, por favor? No quiero hablar de esto aquí. Nerón la acarició en respuesta. Sí, cariño, no te preocupes. Vamos, ustedes dos, hablando de eso, ¿cómo en nombre de Arceus se ensuciaron tanto otra vez? ¿Te escapaste al bosque, Blitzer? No, acabamos de entrar en un, Blitzer soltó su cola para cepillarse una mancha verde en el brazo, que no quería explotar. Esto no escapó a la atención de Nerón, lo que le hizo empezar a oler el aire en voz alta. La sangre de George se enfrió. El aire en la mazmorra olía un poco raro. Ciertamente no como el pueblo. Oh, por el amor de Dios, gruñendo a cada paso del camino, Nerón condujo a los niños y a su pareja de regreso a casa en un silencio incómodo. George tragó saliva cuando la puerta principal encajó en su marco. Alguien estaba a punto de recibir el grito de su vida. Al menos podía afirmar que no fue idea suya, pero eso no fue justo para Blitzer. Podría haber dicho no en cualquier momento. Entonces os dije que no fuerais demasiado lejos, ¿y qué hacéis vosotros, niños? Vete a una mazmorra misteriosa, por supuesto. Hola. ¿Cómo descubriste eso? Blitzer parecía sorprendido. No lo hice. Me lo acabas de decir, dijo Nerón con un guiño. De todos modos, ¿en qué estabas pensando? ¿Tienes idea de lo peligrosas que son las mazmorras misteriosas? Los Pokémon que viven en ellos buscan sangre, Blitzer. No me importa si tienes ventaja, los ves como un juego, ellos te ven como una comida. Y no solo eso, también trajiste a George contigo. George ni siquiera sabe defenderse y tú simplemente lo arrojas a los lobos. Imagínate si los salvajes con el brillo negro te hubieran encontrado. ¿En qué estabas pensando? Podemos defendernos, papá. Y George puede luchar por sí mismo, él simplemente, ya basta de esto. Nerón se sentó junto a la mesa y dejó que una pata delantera descansara sobre ella. Nunca dejó a Blitzer ni a George fuera de su vista ni por un segundo. Podría despotricar durante horas y horas sobre por qué no deberías haber ido. ¿Pero qué sentido tiene? Saldrás de todos modos. No hay forma de detenerte, Blitzer. George bajó la cabeza. Nerón parecía derrotado, exhausto por lo que debieron haber sido años de luchar en esta pelea. Simplemente no quiero que ustedes, muchachos, salgan lastimados. Ya sabes cuáles son los peligros. Sabes que no puedes simplemente pedir ayuda ahí fuera. Blitzer asintió. No voy a dejar que eso me detenga. Ni una posibilidad. Saldré y me haré más fuerte, ya verás. Yo ganaré, ellos perderán. Y George piensa lo mismo. Absurdo, luego Nera se interpuso entre ellos. Cariño, tienes que admitir que esto no es algo por lo que estar demasiado molesto. He tenido mis preocupaciones, pero no puedo mentir. Giró la cabeza y reveló una sonrisa orgullosa. Hemos criado a un niño valiente, ¿no? Ese es el tipo de valentía que necesitamos en este momento. En estos tiempos. Nerón suspiró. Nunca me perdonaré si alguno de esos muchachos termina perdido, no puedo imaginar el dolor que deben sentir sus padres originales, ¿y qué pasa con el Watt? Ni siquiera sabemos de dónde es. Él no puede defenderse. George se mordió el labio antes de levantar la mano, todavía luchando contra el hambre. Si a nadie le importa, ¿puedo decir algunas cosas? Ambos padres asintieron. Adelante, dijo Nera. George respondió con la cabeza. Está bien. Es cierto, apenas sé defenderme y no hay mucha gente alrededor en la que sepa que puedo confiar. El problema es que creo que estoy recogiendo cosas. No es rápido, pero estoy empezando a entender cómo funciona ser un Pokémon, él traga. Eso suena realmente incómodo, mira. Lo mejor sería que saliera con él. Cuanta más experiencia tenga, más capaz seré de defenderme sí, y tenemos que defender a los demás. Blitzer interrumpió, dejando a George mirando frente a sí mismo mientras Charmander le colocaba una garra en la nuca. No tenemos nada para comer. Tenemos que encontrar algunos. ¿No hay un lugar donde las bayas crecen como la hierba? ¿Te refieres a las colinas azules? Preguntó Nera. ¿Sí? Eso es todo, por amor a Arceus, no, gimió Nerón.
Como si Greenfield Forest no fuera lo suficientemente peligroso. No tienes edad suficiente para ir allí, Blitzer. Y tampoco eres el único en el pueblo que planea ir allí. Así que siéntate tranquilo y espera, ¿quieres? Blitzer pisoteó los pies. De ninguna manera. No voy a sentarme aquí y dejar que todos pasen hambre, dijo, haciendo pucheros. Nerón se levantó sobre la mesa con dos piernas y quiso gritar algo, pero su compañero lo detuvo. George sostuvo ambos brazos sobre su chuleta de cuero cabelludo, presionándola contra su pecho para consolarlo. Solo quiero algo de comer. Tenemos suficiente comida para esta noche, no os preocupéis. Nera asintió con la cabeza hacia los dos niños. ¿Pueden ustedes dos prepararse un baño? Quiero hablar con tu padre un momento, Blitzer. Claro, dijo Blitzer. Ven George, sé cómo preparar bien el baño. George se mordió el labio mientras lo seguía fuera de la habitación. ¿Estás seguro? Tu papá me dijo que no eres bueno bañándote. Y no alguien que se acuerde de tomar uno regularmente. Estaré bien. Cuando Blitzer y George abandonaron la habitación, Nero se desplomó sobre la mesa. ¿Cómo pude dejarlos ir así? Nera se acercó a él y acarició a su pareja detrás de la oreja con un hocico. Ya sabes lo que dicen, algún día tendrán que abandonar el nido. Lo sabías cuando lo llevamos con nosotros. Hay demasiado de sus padres en él. Nerón suspiró. Lo sé. Pero aún no están listos. No mientras los soldados estén al acecho, Blitzer seguramente se meterá en problemas con ellos de esta manera. Y George, si se enteran, se irá en un instante. La voz de Nerón tembló. Quizás sea su suerte en la vida. Lo mejor es vigilarlos de cerca y asegurarse de que estén preparados. Nera levantó la cabeza. No eran niños comunes y corrientes del pueblo. Estaba destinado a crecer demasiado para los pantalones de Greenfield con el tiempo, y ella y Nero tuvieron que aceptarlo, por difícil que fuera. Solo Arceus sabía dónde terminarían. Solo espero que no te equivoques, cariño. Créeme, querida. No lo seré. Capítulo 6, el camino hasta aquí. Después del baño y la cena de ayer, George y Blitzer se acostaron temprano. Querían descansar para el viaje a Azure Hills, con la esperanza de mejorar el sombrío futuro del pueblo. Claro, no serían los únicos que irían, pero uno esperaba que fueran algo más que una carga. Siendo tan jóvenes, dependía de ellos cambiar eso. Después de un poco de diversión y juegos, se desearon una buena noche y poco después se quedaron dormidos. George. ¿Hay alguien ahí? George, esto es serio. Sal ahora mismo, ¿quién eres tú? ¿Crees que puedes salirte con la tuya en todo, no? ¿En serio creíste que no lo descubriría? ¿Qué quieres decir? Pequeño bribón. Siempre escondiéndose de sus responsabilidades. No me extraña que hayas acabado aquí. El karma es una verdadera decepción, ¿no? ¿Huyendo de qué? No estoy huyendo de nada. Por supuesto que lo eres. ¿Crees que lo creería? Después de cada mentira que me has dicho. Directora. ¿Qué estás haciendo aquí? Por supuesto que estoy aquí, pequeño soñador. Siempre perdido con la cabeza en las nubes. Oh, haré que el mundo me respete. Ni siquiera puedes lograr que te respete. Ni siquiera puedes conseguir que un gato te respete. Eres una vergüenza. ¿Cómo esperas llegar a ser un adulto completo? Basta ya, y aquí viene la disculpa, por supuesto. Déjame decirte una cosa, señor, por amor a... Tu ensoñación termina aquí. Y nunca saldrás de ahí. Mira, lo siento. Basta ya. Y como tus padres no están cerca para romperte el trasero, lo haré yo mismo. Dile adiós a tus pequeños amigos monstruos imaginarios, porque se han ido, lo juro yo. Despierta, despierta. Nunca volverás a ver nada de esto. Juro por Dios que lo haré. La suciedad fría que lo hizo despertar hizo que a George le doliera la cabeza por lo que parecía fiebre. Aturdido, se puso de pie, la habitación estaba oscura a pesar de la luz trasera de Blitzer. Sus párpados todavía estaban pesados y le cayeron trozos de suciedad del pelaje. Allí también se habían quedado atrapados algunos trozos de paja y tomó uno para girar con los dedos. Era tangible. Real. Todavía estoy aquí, ¿por qué escuché a la directora hace un momento? Oye, ¿estás despierto? La respiración de George se ralentizó. Al otro lado de la habitación, los ojos de Blitzer estaban medio abiertos y su cabeza todavía presionaba contra su cama. Sí, estoy despierto.
¿Qué pasa? ¿Por qué estás despierto? Tuve una mala pesadilla, eso es todo. George miró a Charmander, medio dormido, desde lejos. Temblando, se acurrucó de nuevo en la cama, manteniendo la cola cerca. Las disculpas nunca significaron mucho al final, pero era necesario hacerlo. Quizás Blitzer podría ser más receptivo que otros. Lamentablemente, el valor de una disculpa no cambió y Blitzer tenía muchas preguntas. ¿Quieres hablar de ello? ¿Todavía es de noche? Preguntó George frotándose los ojos. Deberíamos dormir. Te contaré más por la mañana. Sí, pero tienes miedo. Puedo decirlo. Dijo Blitzer, olfateando el aire. Deberíamos hablar. ¿Cómo lo sabes? George se mordió el labio. Lo peor es que Blitzer estaba en lo cierto. George estaba asustado. Estaba atrapado entre una excusa difícil y una dura verdad. Esta conversación no era apta para la mitad de la noche. Hablar de horrores pasados era muy difícil, incluso en un mundo entero aparte. Difícil de entender, y mucho menos de aceptar. Puedo decir que tienes miedo, George, dijo Blitzer, levantando la cabeza. Se te está cayendo encima. Hueles a miedo y pareces asustado. Solo quiero saber si estás bien o no. George negó con la cabeza. ¿Me voy a arrepentir de esto o no? ¿Podemos hablar de ello más tarde? Cuando estemos en camino. Blitzer asintió. Está bien. Si eso es mejor para ti, estoy totalmente a favor. ¿Crees que podrás dormir un poco más? Creo que sí. Está bien. Bueno, que tengas una buena noche. No pasó mucho tiempo hasta que Blitzer volvió a dormirse y sus respiraciones tranquilas fluyeron por la habitación. George permaneció despierto un rato más. No estaba de humor para dormir más. Blitzer lo olió. ¿Pero cómo? No puedes oler cómo se siente la gente por dentro. ¿Realmente me conoce tan bien? Ya sabes, tal vez lo haga. Sería bueno tener a alguien que me entienda a ese nivel. Después de algunos minutos de pensar, el propio cansancio de George se apoderó de él y se quedó dormido una vez más. Cuando el sol emergió en el horizonte oriental, se prepararon para su viaje hacia lo desconocido. La época de la diversión y los juegos había terminado. Las colinas azules seguramente estarían un paso por encima de los bosques llenos de insectos. Allí abundaban las bayas, lo que significaba que allí acechaban Pokémon salvajes enfurecidos o soldados que no les permitían bajarse tan fácilmente. Por supuesto, el destino de su mundo no recaía sobre sus hombros, ya que no iban a estar solos allí. Como tal, Blitzer lució un estado de ánimo alegre cuando Nero y Nera los despidieron, durante todo el desayuno y justo cuando llegó el momento de ponerse en marcha. Fue otro día de exploración. Está bien entonces. ¿Crees que estás preparado? Preguntó Nera. Los dos asintieron. Blitzer con una amplia sonrisa, mientras George intentaba sonreír y morderse la mejilla al mismo tiempo. Nero les dio a ambos una canasta tejida que parecía algo en lo que uno llevaría equipo de picnic, y Nera se tomó el tiempo de envolverles una bufanda alrededor del cuello. Y seguro que lo envolvió bien. El de Blitzer era azul, el de George era rojo. ¿Qué sentido tiene la bufanda? George preguntó, tratando de aflojar un poco el suyo. Contra el frío, por supuesto. Y para asegurarte de que nadie con quien te encuentres piense que eres salvaje, dijo Nera, juntando sus patas. La verdad es que te ves linda con eso. Deberíamos habértelos dado antes. George le devolvió la sonrisa tímidamente. Nadie me preguntó nada, Neron grunó. Sus ojos se sintieron atraídos por el cielo azul. Entonces, muchachos, ¿creéis que podéis llenar esas cestas? ¿Sí? Blitzer levantó la mano. Había puesto la cesta en el suelo. Estaremos allí hasta que estén llenos. Ante esto, Nerón solo negó con la cabeza. No te pongas en peligro innecesario. Todavía eres joven y no eres el único que se asegura de que tengamos algo de comer al final de la semana. ¿Vine? No defraudaré a nadie. Dijo Blitzer, recogiendo la canasta nuevamente. George se metió la lengua en la mejilla. La cesta era bastante pesada tal como estaba, y más aún con el peso de todas las bayas añadidas encima. Adamant como Blitzer, Nera intentó calmarlo con un movimiento de su pata delantera. Fácil ahora. Lo más importante es que te diviertas, ¿vale? Tómalo como una experiencia de aprendizaje, tanto para ti como para George, dijo.
Pero Blitzer no fue detenido tan fácilmente. Estaremos bien, ya verás. Nera tarareó. Mucho menos grandioso de lo que tal vez había imaginado, era hora de despedir a sus hijos. Con un gesto de asentimiento, Nera señaló a Blitzer y George hacia la plaza. Entonces te deseo la mejor suerte. Mantente a salvo. Sí, mantente a salvo, dijo Nerón después de ella. Hasta luego. Dijo Blitzer. George simplemente levantó la mano, antes de que Blitzer lo empujara por el camino, mientras la puerta de la choza volvía a su lugar. Tenemos que hacer que se sientan orgullosos de nosotros, George. Si hacemos el bien aquí, quizá nos permitan explorar aún más, dijo entonces el Charmander. George negó con la cabeza. Me preocuparé por eso más tarde. Ni siquiera hemos empezado esto todavía. Blitzer se encogió de hombros. Eso es verdad. Sin más interrupciones, los dos se pusieron a trabajar para salir de la ciudad. Las calles estaban desiertas y podrían haber sido confundidas con un pueblo fantasma. No se ve a nadie, ni siquiera en la plaza ni en los campos que cubren las laderas. Solo había una sombra solitaria visible en el porche de una pequeña granja de madera al final del pueblo. El campo contiguo estaba en ruinas. George le dio una mirada lúgubre cuando él y Blitzer pasaron. Los soldados debieron haber tomado incluso más de la mitad, después de prometer que no tomarían más que eso. Nera debe haber estado mintiendo para hacernos sentir mejor. Todo el mundo realmente cuenta con nosotros, ¿no? Con las preocupaciones burbujeando en su estómago, George se mantuvo cerca de Blitzer. Los dos llegaron a una encrucijada en las afueras de la ciudad. 3 senderos de tierra se encontraron bajo la vigilancia de un cansado cartel de madera, que tenía las mismas letras que el cartel de Mystery Dungeon y el árbol. La izquierda llevaba los nombres Clean, Mossy y Lipoliwax Bend, el cartel de la derecha apuntaba hacia Agate Township. George se volvió hacia Blitzer y lo golpeó en el hombro. Tus padres dijeron que teníamos que irnos a la izquierda aquí, ¿verdad? Blitzer asintió. Sí. Ve a la izquierda y continúa hasta que lleguemos a un puente. Luego cruza ese puente y sigue el primer sendero a la izquierda. Suena bastante simple. ¿Crees que encontraremos algo en el camino? Preguntó George. Quizás algún Pokémon viajero. Quizás soldados, no lo sé. No he estado mucho fuera de la ciudad. Blitzer puso su primer pie hacia adelante, respirando en el aire hasta que sus pulmones estuvieron llenos. George lo siguió hasta la respiración. Fue un día tranquilo, algo extraordinario por sí solo. Y el aire también estaba limpio. Comparada con la ciudad llena de smog, era como el paraíso. Cruzaron la carretera, pasando por campos y pantanos en su camino hacia Azure Hills. Los cielos estaban llenos de pájaros y el polen de 1000 flores, mientras los Pokémon encallados retozaban en los campos a su alrededor. Los gritos lejanos mantuvieron la tensión fluyendo por un tiempo. Por otra parte, el crujido de la grava debajo de sus pies era un compañero mucho más frecuente que cualquier Pokémon aullador, y mucho menos la bufanda que presionaba contra el cuello de George. El viento no hacía que fuera más fácil de usar. En el lado positivo, hacía al menos un poco de frío afuera. En esta primera etapa del viaje, Blitzer y George se mantuvieron entretenidos avistando Pokémon salvajes cercanos. Fue algo ver todas las especies y cómo vivían. Las plántulas excavando por todos lados, los normales corriendo en manadas, los tipos voladores agrupándose en lo alto. George intentó llamarlos, pero no obtuvo respuesta. Eran solo animales, como explicaría Blitzer. Incluso algunas de las especies que George vio en la ciudad no eran más que criaturas salvajes. Lo mismo, pero tremendamente diferente. ¿Qué separó lo salvaje de lo civilizado? ¿Cómo se produjo esta situación? ¿No había humanos salvajes en casa, o sí? George no lo sabía, pero le resultó fascinante pensar en ello. Fue una buena manera de perder el tiempo y no tener que pensar en la mañana anterior. Me pregunto qué pasaría si nos encontráramos con un Oshawott salvaje o un Charmander salvaje. Eso sería gracioso, no voy a mentir. Aproximadamente 1 hora y media después del inicio del viaje, Blitzer y George llegaron al puente que tuvieron que encontrar. Era un sencillo arroyo de madera, como el de la ciudad, aunque con un arroyo más activo corriendo por debajo. En ese momento, George se sentía un poco cansado en sus piernas. No estaba solo. A mitad del puente, Blitzer se sentó con su canasta, maniobrando con cuidado su cola para alejarse de las barandillas.
Seguro que está mucho más lejos de lo que pensé que estaría. George sumergió el pie entre los rieles y luego se hundió hasta que su cola tocó el suelo. ¿Podrías decir eso otra vez? Siento como si ya tuviera ampollas en los pies. Suspiró, girando los dedos de los pies mientras las salpicaduras del agua caían sobre ellos. Entonces, ¿estamos descansando un momento? Blitzer asintió. Buena idea. Quería hablar de algunas cosas de todos modos. George tragó saliva. ¿Te refieres a mis sueños, no? Ajá. Blitzer se arrastró hasta George. Solo quiero saber qué pasó. No te sentías muy bien. ¿Aún te sientes así, oh? George negó con la cabeza. No, no estoy enfermo ni nada, si es eso a lo que te refieres. Está bien, respiró profundamente por la nariz. Tuve un sueño anoche. Blitzer dio un zumbido afirmativo. Me lo dijiste. ¿De qué se trataba? Durante unos segundos, George guardó silencio para prepararse. Se acarició el cuero cabelludo con cuidado por razones que una vez más no pudo explicar. Algún tipo de instinto con el que debía haber estado actuando, como si Blitzer interactuara con su propia cola. Mi vida antes de venir aquí. Todo estaba allí otra vez. El polvo, los otros niños, el gris y el negro, y la directora, oh, sí, la directora, soltó Blitzer. Creo que ayer me hablaste de una directora. De hecho, he estado pensando en eso. ¿Cómo es ella? George cerró brevemente los ojos. En ese momento, escuchó su voz gritarle y pudo volver a ubicarse allí en esa casa. Tantos recuerdos regresaron rápidamente. Tantos recuerdos horribles, horribles. Ella era una persona horrible, Blitzer. Nada de lo que hice la hizo feliz. La forma en que jugaba, cómo interactuaba con los otros niños, o cómo hacía mis tareas escolares. Ella siempre me agarraba del cuello solo para reprenderme por todo. Era como si quisiera destrozarme, explicó, con las manos apoyadas en sus piernas. Miró fijamente el agua que subía debajo de él. No entiendo por qué. Eso, siguió sucediendo de esa manera. Blitzer lo agarró por el hombro. George, eso es horrible. ¿Quién se cree que es esta directora? ¿Por qué tus padres no dijeron nada? Blitzer gritó. George podía sentir el calor de su cola ensanchada presionando contra su cabeza, así como su mano apretando suavemente su hombro. Se sintió alentador en cierto modo, pero aplastante en otro. ¿A él realmente le importa? George intentó secarse los ojos antes de alejarse del arroyo. No he visto a mis padres en años. No sé qué pasó. Un día recuerdo estar con ellos y lo siguiente que supe fue que de repente estaba viviendo en la casa de acogida. Había muchos otros niños allí y todos tenían frío. Casi nunca me dijeron nada. Siempre había mucho silencio cuando estaba cerca. Y esa era mi vida hasta que, bueno, me desperté en el bosque. Con un gemido sombrío, George se quedó en silencio. Blitzer soltó el hombro de George. Su propia mirada se dirigió hacia el flujo del arroyo. George lo admiraba. Para su sorpresa, Blitzer estaba sacudiendo la cabeza. Algo en el aire se sentía malhumorado. George, yo, lo entiendo. Lamento escuchar eso. No es tu culpa. No estoy seguro de quién es la culpa. Blitzer exhaló una bocanada y luego volvió a tomar una, hinchando el pecho como para prepararse para lo que le esperaba. No eres el único. Lo sé, no estoy solo, pero, Nera, no son mis padres originales. Te lo han dicho, pero, sí. ¿Sabes qué pasó con tus verdaderos padres? Fue hace mucho tiempo, dijo Blitzer. Mis primeros recuerdos son confusos. Muy oscuro, por alguna razón, eso es lo principal. Pero todavía recuerdo ese día. No pude hablar todavía. Mi padre me había acostado en un lecho de hojas. Me dijo que ya era hora de separarnos, que era para mejor. No recuerdo por qué. Y después de eso, lo único que recuerdo es sentir agua en mi pecho. Sus lágrimas, creo. Cada vez que estoy acostado boca arriba, todavía puedo sentirlos en mi pecho. Blitzer, George se puso de pie y le dio unas palmaditas suaves a Charmander en el hombro. Nunca lo hubiera adivinado. Tus padres me dijeron que te acababan de encontrar allí y supuse que ya no te querían, o algo así. Quizás eso no haya sido lo mejor que pude decir. Eso es lo que también creían mis padres. Nunca se lo he dicho, dijo Blitzer, mirando a George con solo el rabillo del ojo.
No estaba listo para contárselo a nadie hasta ahora. George dejó descansar su mano. ¿Crees que tus padres todavía están vivos? Blitzer asintió. Sí. Y quiero encontrarlos. Por eso yo también quiero hacerme más fuerte. Para que cuando los encuentre puedan estar orgullosos. Y feliz de nuevo. Respiró profundamente. ¿Sientes lo mismo? George tarareó. Algo. Quiero saber por qué me dejaron en la casa de acogida. Pero no creo que los vea nunca. Quizás eso sea para mejor. Sorprendido, Blitzer giró la cabeza. ¿Eh? Pero ellos son tus padres, no creo que importe mucho, dijo George. Para ser honesto, mis recuerdos antes de terminar en el hogar de acogida no son los mejores. Y no sé si algún día volveré a ver mi mundo, así que es mejor no pensar en ello, dijo George. Blitzer dio un paso adelante nuevamente. Eso es muy valiente de tu parte. George asintió. Gracias por decir eso. Ven aquí, dijo Blitzer, extendiendo los brazos. George sonrió levemente y también extendió los brazos, abrazando al Charmander en un breve abrazo. Eres muy parecido a mí, George. Seremos los mejores amigos para siempre, ¿no? Espero que así sea. Gracias. Entonces, ¿quieres quedarte aquí un rato más o estás lo suficientemente descansado? Creo que es hora de que nos pongamos en marcha. Muy bien, entonces, vamos a conseguir algunas vallas.